Demos la bienvenida al Dr. Domingo de Guzmán Ordaz Jurado. Buenas tardes, compañeros de Guatemala. Muchas gracias por su presencia aquí, por dedicarme este tiempo. Gracias, Sergio, por la presentación y también quería agradecer a Laboratorios de Viquer por no solamente por promover este webinar, sino también por el empuje que están realizando los últimos años en promover todo tipo de tratamientos para las infecciones de orina que nos ocupa hoy, así como para la litiasis, dos enfermedades muy prevalentes a nivel mundial. Entonces, sin más demora, voy a presentar cómo la metiofitina va a ayudarnos en las infecciones de orina. Muy bien. Bueno, como saben, las infecciones de orina están producidas por bacterias. Las bacterias son un enemigo formidable que estaban aquí miles de millones de años antes que nosotros y estarán miles de millones de años después de que nosotros nos hayamos ido. Estas bacterias han tenido mucho tiempo para adaptarse a su ecosistema, mucho tiempo para adaptarse a este mundo y por tanto, pues hay que entenderlas bien, hay que comprenderlas para poder curar estas infecciones. Algunas de ellas van a provocar las llamadas infecciones de orinas, que se incluye cistitis, pielonefritis, orquiepididimitis. En este caso, las cistitis, la mitad de las mujeres va a presentar un episodio a lo largo de su vida, casi siempre producida por la Escherichia coli uropatogénica, llamada UPEC, y afecta a la calidad de vida de estas mujeres a todas las edades. Pero no solamente estamos hablando de un problema de calidad de vida, sino que también estamos hablando de sepsis urinarias, hospitalizaciones, urgencias, gasto farmacéutico, por supuesto, gastos, costes indirectos como bajas laborales, problemas de salud, problemas de familia, economía doméstica, etcétera. Sobre todo aquellas infecciones recurrentes que se van a ocurrir, como digo, en una de cada 3 mujeres tendrá infecciones recurrentes, que son 3 infecciones al año, perdón, o 2 en los últimos 6 meses, según la definición de las guías europeas, lo cual supone mucha cantidad de pacientes. Pero ya no es solamente la prevalencia que tenga la infección, sino que estamos creando verdaderos monstruos, bacterias multiresistentes, que va a ser totalmente un reto en la medicina del futuro. De hecho, ya hay bacterias en la India que se han reportado como resistentes absolutamente a todo y como saben y ocurrió con el COVID, hay un efecto de globalización y estas bacterias antes o después las vamos a tener en nuestros departamentos de salud, en nuestros centros, en nuestra práctica habitual y no solamente estamos creando resistencia bacteriana, sino también estamos creando un problema de intolerancias y alergias a determinados antibióticos y al final o bien no tenemos un tratamiento para el paciente o bien no tenemos un tratamiento para la bacteria. Como saben, la teoría más aceptada de las infecciones urinarias de repetición comienza con la migración de las enterobacterias, llamadas así obviamente porque viven en el intestino, y debido a diversos mecanismos, por ejemplo, la estreñimiento, deficiencias inmunes, causas genéticas, herencia, la madre tiene infecciones de orina, la hija tiene infecciones de orina, etcétera, van a salir de su entorno habitual, que por cierto está a un pH de 7-8, luego estas bacterias están acostumbradas a vivir en ese pH, alrededor de un 7, un 8, viven cómodas, se han adaptado, allí son felices y van a migrar a través del perine hacia la vagina. Normalmente se encuentra en el caso de las mujeres posmenopáusicas una vagina que ha dejado de tener estrógenos, por tanto ha dejado de producir ácido láctico y al no haber ácido la vagina también ha subido ese pH, luego encuentran un entorno en el cual se van a encontrar cómodas, un pH alcalino y además la mayor parte o muchos de los lactobacillus pueden haber caído, pueden haber desaparecido o están muy deterioradas por la deficiencia estrogénica. En definitiva, encuentran un nicho ecológico, una casa donde vivir
y se encuentran cómodas, crecen y siguen migrando hasta que finalmente llegan a la vejiga. El antibiótico sí que es cierto que puede llegar a aclarar la orina, limpiarla, pero no la vagina, de manera que se produce lo que se llama el efecto yo-yo, que van desde la vagina hasta la vejiga y otra vez y otra vez. Incluso hay veces que hay contaminaciones cruzadas. La bacteria que sobrevive en la vejiga se hace resistente, migra a la vagina y una vez curada vuelve otra vez a generar la cistitis desde la vagina. Por tanto, ¿qué hace la acidificación? Bueno, pues el producto actual, que es una unión de L-metionina y fitato, va a generar dos cosas muy importantes, un efecto biológico sobre la bacteria y un efecto químico sobre los antibióticos. La idea es generar un ambiente lo más hostil posible para estos seres, de manera que no puedan sobrevivir y no puedan reproducirse. Y a esto le añadiremos fitato, que comentaré en último lugar, que va incluso a empeorarles todavía más la supervivencia. Primero hablaremos del metabolismo de la metionina brevemente, posteriormente el efecto biológico que ocurre sobre las bacterias y en último lugar sobre la acidificación urinaria y el efecto químico que produce sobre los antibióticos. La L-metionina tiene un paso sencillo de metabólico, llega al hígado, se transforma en homocisteína, cisteína, y este aminoácido finalmente acaba con excreción renal de los compuestos azufrados junto con los protones. Estos protones o hidrogeniones van a descender el pH y podemos alcanzar pHs muy ácidos de incluso 5. Como he comentado anteriormente, estas bacterias tienen una adaptación, un ser alrededor de un pH entre 6 y 7, que es básicamente el pH del intestino y es donde viven adecuadamente. Entonces, coli, que viene de colon, pues vive alrededor de un pH de 7, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus alrededor de 6-7. Por lo tanto, no les va a gustar nada, no van a tolerar bien la acidificación del medio en el cual están viviendo. Entonces, la idea principal es saturar este medio de hidrogeniones de manera que la bacteria no sea capaz de adaptarse a este medio y, bueno, pues sufra momentos de apoptosis y, por sobre todo, también bacteriostáticos. El efecto principal que ocurre sobre estas bacterias es el ataque sobre la membrana, que se produce mediante una despolarización. Eso genera que haya un desequilibrio osmótico, es decir, la bacteria no consigue mantener un equilibrio entre lo que hay dentro de la bacteria y lo que hay fuera de la bacteria, de manera que empieza a haber desequilibrios de iones, de proteínas, de sustancias, y se produce desnaturalización de las proteínas, proteínas que se encargan del transporte, que se encargan de bombear eh, mm, antibióticos, que se encargan de captar nutrientes del exterior. Todo esto se va a perder. Y además de todo esto, se va a alterar la síntesis de ATP por esta alteración del transporte activo que, como recordemos, es la molécula fundamental de la energía. Por tanto, la bacteria va a necesitar un requerimiento energético muy elevado para adaptarse a estos cambios y no lo va a tener porque no va a poder sintetizar el suficiente ATP para mantener esos equilibrios energéticos. Entonces, muchas veces se ven abrumadas. De hecho, en los microscopios se suele ver cómo van reduciendo su citoplasma progresivamente hasta que directamente entran en apoptosis, directamente mueren. El ácido por sí mismo tiene este efecto bactericida y en algunos de los casos se reduce tanto que puede llegar a ser bacteriostático, manteniendo a la bacteria en un estado quiescente que va a ser muy vulnerable a cualquier otra situación que se dé, como por aparición de antibiótico o la aparición del sistema inmune. No solamente eso, sino que hay desorganización del sistema proteico, por ejemplo, las deshidrogenasas de la cadena respiratoria. Por tanto, recordamos que la cadena respiratoria es el método más rentable y más eficiente de obtener energía. Y como he comentado anteriormente, la bacteria que va a necesitar esa energía para poder sobrevivir no va a disponer de ella, no la va a tener. Por tanto, no se le va a ser nada fácil sobrevivir. La ureasa, que además desdobla el amonio y genera la alcalinización, es vital en bacterias como en Proteus. De hecho, en mi caso, que
vengo sobre todo del mundo de la litiasis, de los cálculos urinarios, conocemos desde hace mucho tiempo y hay muchísima evidencia sobre el efecto de la acidificación urinaria que producen bacterias ureasa positivas en cálculos de estruvita, en definitiva en cálculos infectivos. Y sí que es cierto que llama la atención como ha costado tanto tiempo llevar todo ese conocimiento de las litiasis a la práctica o al tratamiento de las cistitis. Pero gracias a empresas como Devicare, pues lo estamos llevando a cabo y estamos mejorando. Entonces, finalmente, se hace el cambio del metabolismo, se activa la fermentación, que es mucho menos rentable energéticamente. Se producen, como consecuencia de esta nueva activación, productos tóxicos como óxido nítrico y amonio, que son tóxicos para estas bacterias, y rutas menos eficientes. Además, se disminuye la formación de biopelículas, estos biofilms bacterianos que vemos, pues ese muco recubriendo sondas, catéteres, que vemos incluso recubriendo el interior de la vejiga, son estos exopolisacáridos, esta mucosidad, y además va a haber menos motilidad bacteriana porque los flagelos y las fimbrias no van a funcionar correctamente y no van a poder unirse entre sí para formar finalmente estos biofilms. Al no formar este escudo bacteriano, ellas no tienen dónde esconderse y van a quedar mucho más expuestas a todos los tóxicos que las van a dañar. Por tanto, si vemos bacterias, hay diferentes efectos sobre diferentes bacterias, pero vemos que es un mecanismo común, es un daño común sobre todas estas bacterias. A diferencia, por ejemplo, del antibiótico, a los cuales unas son sensibles y otras son resistentes, aquí un mismo producto va a tener un efecto sobre todas estas bacterias. Sobre todo Escherichia coli. Vamos a centrarnos en esta, que es la fundamental. Desnaturaliza las fibras tipo 1, reduciendo la adherencia a la vejiga, fundamental. Convierte el hierro en compuestos de hidróxido de hierro que son insolubles, causando deficiencia de hierro, y esto es fundamental para la supervivencia de la bacteria y fundamental para crear biofilms. En el caso de sepsis, la acidificación urinaria inactiva las toxinas alfa-hemolisina y el CNF1. Por tanto, ¿qué obtenemos con todo esto? Al final, reducir un 60-75% las infecciones de orina recurrentes, sinergizar con otros productos como podría ser el arándano, disminución de la resistencia antibiótica, porque en algunos casos no lo vamos a necesitar o vamos a dar unas dosis tan bajas que no vamos a causar resistencia. En otras bacterias, por ejemplo, Proteus mirabilis, como comentamos anteriormente, bloquea la producción de amonio y la alcalinización, incluso puede llegar a resolver cálculos de estruvita. Pero toda esta incrustación, este calcio, esta suciedad que se deposita sobre sondas, catéteres, nefrostomías, lo puede todo literalmente disolver, borrar solamente con la acidificación, y la bacteria no tiene dónde esconderse. Como digo, hay una evidencia muy alta, o abrumadora, diría yo, en el mundo de la litiasis y cada vez más en el mundo de las infecciones de orina, pero claro, estamos hablando de pacientes, digamos, estándar. Bien, pues también se ha estudiado en pacientes más vulnerables. Por ejemplo, estos son trasplantados renales. Sabemos que los trasplantados renales están inmunosuprimidos para no rechazar el injerto y por tanto tienen un nivel X, un número X de infecciones de orina al año, que sería esta línea de aquí. Este es un estudio antes-después en el cual pacientes que tenían trasplante renal tenían su número X de infecciones de orina y se les dio acidificación urinaria con L-metionina. Se objetiva como una reducción de hasta el 50% de esas infecciones de orina al año. Por tanto, estos pacientes no generan resistencias bacterianas, no tienen ingresos hospitalarios, no tienen gasto directo o indirecto, y además conseguimos prolongar la supervivencia del injerto. Insisto, en este caso no se reportaron efectos secundarios, sobre todo la temida acidosis metabólica, que podría haberse pensado que en estos pacientes ser más susceptibles, no se reportó ningún caso. Este otro grupo son embarazadas, pacientes embarazadas a las cuales es un estudio comparativo. A un grupo se les dio hidratación abundante exclusivamente y al otro grupo se les dio hidratación más L-metionina. Se objetiva una disminución estadísticamente significativa de hasta un 70% de las infecciones de orina en este grupo de embarazadas a los cuales se les dio L-metionina frente a este grupo que solo recibieron hidratación con agua. Por tanto, el resumen
que quiero que recuerden es que la acidificación urinaria por debajo de 5,5 de pH en la orina genera un ambiente hostil, generando además un estrés celular muy agresivo. La bacteria va a necesitar grandes requerimientos de energética para sobrevivir a ese pH y no lo va a conseguir porque no tiene la cadena respiratoria, no tiene las proteínas, no tiene el ATP que necesita. Se genera daños a membranas y proteínas, inducción de brombas de protones y chaperonas, etcétera. Es decir, genera por diferentes mecanismos metabólicos daño por varios puntos. De manera que el objetivo finalmente es este, de un estado feliz y satisfactorio de las bacterias viviendo en su intestino con un pH de 7-8 en el cual se han adaptado evolutivamente a un ambiente totalmente hostil como si las hubiéramos trasladado a otro planeta en el cual no pueden sobrevivir y finalmente mueren, insisto, sin la necesidad de recurrir continuamente al antibiótico. También hay un efecto químico que les comentaba sobre los antibióticos. Eh, lo mismo, estos estudios datan incluso algunos del año 80 y llama la atención cómo se le ha dado tan poca relevancia a este tema. Es obvio que el pH va a influir sobre las moléculas químicas. Entonces, se ha visto que hay antibióticos alcalinos, por ejemplo, podemos ver aquí el ciprofloxacino y las cepas bacterianas. Vemos conforme aumentamos el pH, las cepas se hacen más sensibles al antibiótico. Otros, en cambio, como la nitrofurantoína y las cefalosporinas, conforme aumentamos el pH, las bacterias se van a volver más resistentes. Entonces, ¿esto a qué es debido? Esto tiene una explicación química y es aquello que revisamos mi grupo y yo en esta revisión sistemática, dividiendo al final todos los antibióticos en dos grupos, aquellos que funcionan mejor en alcalino y aquellos que funcionan mejor en ácido. ¿Cuáles son los que mejoran en alcalino? Las fluoquinolonas, los aminoglucósidos como gentamicina, tobramicina, micacina y el trimetoprim. Aquellos que funcionan mejor en medio ácido son la fosfomicina, la nitrofurantoína, las cefalosporinas, ampicilina, piperacilina y dos quinolonas que no están disponibles en todos los países, que son finafloxacina y delafloxacina. Y esto no es una casualidad, esto se da en muchas situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos una prostatitis, que tenemos una pH de la próstata 7,58, ¿qué funciona mejor? Las fluoquinolonas y el Septrin. En cambio, cuando tenemos una infección de orina estándar, una cistitis, que la orina de por sí suele ser ácida, ¿qué funciona mejor? Fosfomicina, nitrofurantoína y cefalosporinas. De hecho, son los antibióticos de elección en la guía europea para este tipo de infecciones. Y como les decía, hay una explicación científica para todo ello. Si tuviéramos que elegir un antibiótico ácido por excelencia, sería la fosfomicina. Además que este antibiótico alcanza unos niveles de un 98% de excreción renal, unos altos niveles urinarios. ¿Qué ocurre con la fosfomicina? Pues miren, por debajo de 4 de pH tiene una carga neutra y eso hace que pueda pasar la membrana de la bacteria sin ningún problema, llegar al citoplasma y ejercer su efecto. Como este pH de 4 es imposible de conseguir in vivo, biológicamente no podemos, mantener un pH entre 5 y 6 genera que el antibiótico tenga una carga negativa exclusivamente. Eso hace que todavía pueda pasar adentro de la bacteria y generar su efecto bactericida, matar a la bacteria. Pero cuando ya subimos pH de 6, vemos esta línea de aquí, progresivamente y cada vez más compuesto en forma de dos cargas negativas y eso genera que no pueda pasar la membrana, que no pueda entrar dentro de la célula y que por tanto no pueda hacer el efecto deseado. Y nuevamente hay varios estudios que demuestran esto. Por ejemplo, este es un nuevo estudio de varias bacterias, Staphylococcus aureus y Escherichia coli, en los cuales se ha acidificado y en otras muestras no. Y se ha medido la capacidad, la concentración mínima inhibitoria, es decir, la cantidad de antibiótico mínimo que necesito para inhibir esa bacteria. Miremos pH de 6, 3,1, 3,1, 12,5, 25, bien. Cuando subimos el pH a 8,5 vemos que se multiplica casi por 30 la necesidad de antibiótico para matar esa bacteria, para inhibirla. De 3,1 pasamos a 100, de 12,5 pasamos a 200, es decir, acidificar la orina
hace más potente el antibiótico, hace que el antibiótico funcione. Por tanto, es absolutamente indispensable combinar antibióticos ácidos con acidificante para garantizar que pueda funcionar. Esta tabla es un modo resumen para si quieren revisar posteriormente la grabación. Está resumido todo el efecto, tanto biológico como químico, que se genera en uno la bacteria, en otro el antibiótico. La reducción de las toxinas, la alteración de la síntesis, la mejoría de la fosfomicina, junto con otros efectos vienen relatados en esta tabla y que pueden repasar o comprobar si lo desean. Por tanto, insisto, la unión del efecto biológico que de por sí consigue el ácido en sí mismo sin necesidad de antibiótico y si además le sumo el efecto químico que genera sobre los antibióticos, produce un aumento de letalidad que ya de por sí la bacteria lo tenía difícil con un medio ácido. Hemos añadido además un antibiótico que lo hace totalmente letal. Luego, para conseguir probablemente mejorar todas aquellas infecciones urinarias de repetición de bacterias, de enterobacterias, necesitaremos ahorrar antibiótico. ¿Y cómo lo conseguimos? Acidificando la orina. Y en el caso de que tengamos que recurrir al antibiótico, no ocurre absolutamente nada. El ácido nos va a ayudar igualmente y va a potenciar ese efecto antibiótico que necesitamos. Por último, y de un efecto nada despreciable, tenemos al fitato, que si la L-metionina sería Batman, pues el fitato sería Robin, sería el ayudante. ¿Qué es el fitato? El fitato, al fin y al cabo, es un secuestrador. Las plantas lo utilizan para secuestrar minerales y almacenarlos para su síntesis y su metabolismo, sobre todo fósforo. ¿Qué ocurre con el fitato? Pues el fitato, cuando se encuentra con minerales, el zinc y el magnesio alteran metaloproteasas y alteran la estabilidad ribosomal, con lo cual alteran la síntesis proteica. Una molécula, ojo, que viene del mundo vegetal, ¿eh? También inhibe el crecimiento bacteriano inactivando los sideróforos. Similar a lo que hacía la L-metionina, este va a secuestrar el hierro de manera que la bacteria no va a tener hierro para hacer los biofilms y disminuyendo la proliferación de bacterias. Además, nosotros en el mundo de la litiasis lo utilizamos mucho para secuestrar calcio urinario y que no se formen cálculos de orina, pero es que aquí todos los biofilms, todas las incrustaciones de los catéteres, las incrustaciones de las ondas, todos esos biofilms calcificados que aparecen, al secuestrar el calcio no lo van a poder formar. Además, el fitato ayuda a el microambiente urinario y la respuesta inflamatoria porque tiene un efecto detoxificante. Capta radicales libres, al igual que capta los oligoelementos, y hace que estos no dañen el urotelio, no aumente la permeabilidad del mismo y se modula la respuesta inflamatoria. Y además interfiere con las fibras de la SUPEC, se unen los receptores de las fimbrias tipo 1, las más famosas de la cistitis, previenen la adhesión al uroterio vesical y si la bacteria no puede pegarse a la vejiga, no puede generar infección finalmente. En este estudio, por ejemplo, vemos un test de supervivencia de Staphylococcus apophyticus al cual se le ha deprivado completamente de hierro o en gran cantidad y vemos que hay una caída de la supervivencia de un 87,5%. Por tanto, cuando nosotros añadimos fitato y secuestramos ese hierro a la bacteria nuevamente tiene serias dificultades para poder sobrevivir y para poder escapar del sistema inmune. ¿Por qué? Porque no puede formar estos escondites que son los biofilms. De hecho, si lo miramos en el microscopio de barrido, vemos como láser de barrido, vemos como sin metiofitina las bacterias forman sus biofilms, forman estos búnkeres en el que a pesar de que llegue el sistema inmune, las células no entran, la inmunidad celular, no entran linfocitos, ni neutrófilos, ni macrófagos. Tampoco entra la inmunidad humoral, no entran las IgAs. Tampoco puede entrar el antibiótico y el ácido, pues bueno, consigue irlo disolviendo poco a poco. Pero si añadimos al ácido fitato, estas colonias no se llegan a formar totalmente, no se forman biofilms, simplemente quedan como colonias aisladas y son totalmente vulnerables porque quedan expuestas a este efecto del antibiótico y del sistema inmune. Por tanto, no tienen dónde esconderse. ¿Y cómo tomar metiofitina? Pues muy sencillo. En el caso de que estemos en el episodio agudo, que es el problema principal cuando estamos con la infección, la posología será un comprimido cada 8 horas con una duración de 5 días. Ojo,
con antibióticos acidófilos, obviamente. Y para prevención tomaremos un comprimido cada 24 horas por la noche. En esto sí que quiero dar un aporte de mi propia cosecha. Como el fitato es un secuestrador, es importante separarlo unas 2 horas de la cena o de cualquier comida en general. ¿Por qué? Porque no queremos que el fitato interaccione con los oligoelementos de la dieta, sino que necesitamos que llegue inalterado a la orina para que haga el efecto en la orina y no en la digestión, ¿de acuerdo? Entonces es útil separarlo unas 2 horas de las comidas para precisamente evitar que interactúe con las mismas. Así pues, acabando la charla, me gustaría que se llevaran estos mensajes. El problema de los antibióticos va a ser un problema importante en el futuro. Por tanto, necesitamos estrategias alternativas y eficaces al uso de antibiótico. ¿Qué tenemos con metiofitina? La acidificación del pH urinario, que genera un ambiente totalmente hostil y una cantidad de carga energética para la bacteria que va a ser imposible que pueda compensar. Por otro lado, tiene un efecto químico sobre los antibióticos, mejorando la exposición de la bacteria a los mismos, es decir, la muerte de la bacteria por el antibiótico, y con ello no se pueden hacer resistentes, incluso podemos evitar el uso de varios antibióticos en una misma persona y para una misma infección. Y por último, añadimos el fitato, cuyo efecto principal es reducir la disponibilidad de hierro que no puedan formar los biofilms y no construyan estos castillos o búnkeres en los cuales sobrevivan librándose del sistema inmune y del efecto del antibiótico. Toda esta evidencia científica que, insisto, no solamente es en el mundo de la infección, sino también proviene del mundo de la litiasis, ha hecho que la L-metionina ingrese finalmente en las guías europeas de 2025 con una grado de recomendación 1B y finalmente todas aquellas terapias, sobre todo las recomendadas por la guía, van a entrar con un nivel de evidencia para tratar y prevenir las infecciones urinarias de repetición, porque es necesario, no podemos confiar exclusivamente en los antibióticos como medio para prevenir las infecciones urinarias de repetición. Así que recuerden, metiofitina es un producto que acidifica la orina, que inhibe los biofilms y que viene recomendado ya definitivamente desde este año por las guías europeas de 2025 presentadas precisamente aquí en España, en Madrid. Por todo ello y por su presencia aquí, quiero darles las gracias por su atención. Me gustaría invitarles a que visiten mi ciudad, que es Valencia, en la costa mediterránea de España, y quedo a su disposición para las preguntas que deseen formularme. Muchas gracias y gracias por su atención igualmente.